Hola Ana, Hola, Tere, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Tú a mí? Vale, sí, ¿Me muy ves bien. bien? ¿Me escuchas bien? Perfecta. Bueno, ya estamos aquí en nuestro directo. Vamos al lío. Bueno, Vamos al lío. vamos a esperar un minutillo, ¿no? Que están entrando personas. Al Hola, final hola. me voy a poner las gafas para Hola poder ver un poco. Teresa, Aurora, Tarot Espiritual Patricia, Isla Vane. Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a esperar un minutín, Sí, ¿vale? Que dé tiempo a todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre descodificación biológica. En concreto, vamos a descodificar, vamos a descodificar, no. Vamos a hablar de cómo descodificar y cuáles son los conflictos del sobrepeso. interesante. Tere, tema técnico. Sí, Me pone aquí, envía una solicitud para estar en el vídeo en directo, solicitar unirte. Tú que eres la técnica, ¿qué hago? ¿Le doy, no le eh, doy? no, nada porque ya estás. Aquí me sale. Vale, es que entonces yo no veo. A ver, espera. Tú ves la pantalla, ¿no me ves? ¿Te ves a ti y a mí? Sí, 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 sí. Pero bueno, no se me salen aquí cosas que no se me quitan de la pantalla. Bueno, no pasa nada, da igual. Ya está, era por si estaba haciendo alguna cosa que no estaba bien. No, ya está, no pasa nada. Yo te veo Vale, perfecta, te oigo perfecta, pero no veo los comentarios de la gente. Pero como ya tú sí, pues nada, vale. perfecto. Ahora mismo lo que me sale es las personas que se están uniendo, Ujú, perfecto, ¿vale? genial. Alguna cosa debo tener en el Esto. teléfono, pero bueno, mientras que los veas tú, nada. Genial. Vale, cualquier ¿Vale? cosa te digo. La Sí, pantalla la ves bien, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, perfecto. Vale, voy a alejar esto un poco, creo. Ahí, para ver mejor, porque otro día podemos hablar de descodificar la miopía. Sí, sí. Yo también la sufro. Porque Sí, ¿no? ahí vamos, sí, Ahí vamos. Bueno, ahí vamos con todo, Tere. sí, para adelante, siempre. Adelante. Claro. Bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? Si te parece, Ana. Sí, claro. Vamos a ir comentando, como luego esto quedará grabado. El que Ujú. se vaya incorporando más tarde, pues nada, puede verlo en cualquier momento, ¿vale? Eso es. Así Perfecto. que, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Teresa, mi colega aquí es Ana, ambas descodificadoras biológicas que nos hemos formado, hemos hecho nuestro diplomado en el Instituto de Ángeles Walder. Y bueno, este año nuevo compartimos también una nueva aventura súper emocionante y gratificante como asistentes también en la nueva edición de Descodificación en el Instituto. Así que bueno, de ese nuevo proyecto tan bonito, pues ha surgido aquí un feeling muy chuli. Así que nada, aquí estamos creando cosas nuevas, proyectos nuevos, porque finalmente nuestra misión, ¿no? Nuestro objetivo es poder llevar a cuantas más personas a esta nueva mirada de lo que es la descodificación biológica, que podamos ver el mundo, nuestro cuerpo y lo que nos ocurre desde otra mirada que implica lo que sería, bueno, la responsabilidad personal de todo lo que nos ocurre y dejar de echar balones fuera, porque simplemente somos nosotras las responsables de todo lo que nos ocurre para bien y para mal. Así que bueno, el Eso es. tema que nos compete hoy vamos a hablar sobre los conflictos que conllevan el sobrepeso. El sobrepeso no nos habla de un solo conflicto, sino de muchos. Y en este caso aquí mi compi Ana y yo los tenemos todos, o los hemos tenido, Estamos estamos, en ello también. estamos ahí solucionando. Y bueno, básicamente el sobrepeso, bueno, que es un conflicto, un problema a nivel mundial que afecta a la mayor parte de la población, tanto en mujeres como en hombres. Y bueno, hoy queremos abordarlo desde la visión de la descodificación. Hola Mercedes, hola Nadia. Ay, está Mercedes. No, no, yo no puedo Sí, verlo, pero tú me vas diciendo si la conozco o no la conozco. Porque... ella dice, y yo también. Tenemos aquí otra persona que es el sol dorado. Ah, pues no. Así No que pasa bueno, nada. Luego lo veré.
Bienvenidos todos. Hola, 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 Mercedes. Qué bien. Así que bueno, hablábamos de eso, que hoy vamos a ver el sobrepeso desde la mirada de la descodificación, que es como un nuevo mundo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que nos Mm, han contado toda la vida. ¿Vale? mm. Entonces, las causas principales no. Hay dos tipos, ¿no? De sobrepeso. El sobrepeso por la grasa y el sobrepeso hídrico, o lo que sería la retención de líquidos. ¿Verdad, Ana? Entonces, bueno, ¿Verdad? antes de entrar ahí, yo quería, Ana, que nos contaras qué es para ti realmente el sobrepeso. Pues mira, eh, hoy, a día de hoy, he entendido, gracias a la descodificación biológica, que el sobrepeso es mi amigo y que me está Ujú. dando un mensaje. Antes de estudiar descodificación biológica, lo odiaba, me parecía que era lo más terrible del mundo porque no entendía por qué estaba acompañándome, ¿no? Hoy entiendo ese acompañamiento y hay una frase que me gusta mucho, que la aprendimos en el diplomado, y es: tienes el cuerpo que necesitas. Y a partir de ahí es cuando cambia la mirada y dices, vale, o sea que estos kilos de más, sea medio kilo, sean 50, 60, 70, tienen un motivo y tienen un mensaje, ¿no? Y como tú bien decías, no es lo mismo sobrepeso hídrico, que si yo resuelvo este conflicto voy a empezar a perder estos líquidos y va a ser algo rápido, que un conflicto de grasa que tiene más tiempo, que tiene más durabilidad, que los conflictos son, como lo decían, es multifactorial, ¿sí? Entonces, hoy para Total, mí el sobrepeso es eso, es un mensaje que poco a poco vas descifrando, del por qué no, el para qué te está acompañando. O sea, todavía puede que no hayas resuelto los conflictos que están escondidos detrás de ese sobrepeso, pero que está aquí porque biológicamente lo estás necesitando. Eso es para mí el sobrepeso. A qué día de bueno. hoy, a día de hoy. Hace un tiempito no, pero a No día de era lo hoy mismo. sí. Y los niveles de enfrentamiento con el sobrepeso bajan, ¿eh? Pero tampoco, Claro, quiero decir, te cambia la mirada, pero tienes un proceso. No es de hoy para mañana, ¿no? claro. Pero sí, sería eso. Lo hablábamos un poco antes, ¿no? Que lo que hemos tardado tantos años en construir, no Eso podemos es. ahora destruirlo en una sesión de descodificación. Es cuestión de Exacto. integrar, de abrazar todo aquello que nos ocurra, todos esos procesos Sí, y comprender realmente lo que está ocurriendo. exacto. En mi caso, yo he trabajado durante 14 años con una empresa de nutrición Ujú. y para mí durante mucho tiempo ha sido algo un poco contradictorio o incongruente porque yo decía, ¿cómo haciendo todo lo que hago, alimentándome bien, haciendo mis comidas, haciendo deporte y aún así no soy capaz de mantener el peso o de controlar mi peso? Porque sí, durante mucho tiempo bajé 15 kilos y estuve en mi peso y muy bien. Eh, Hola María, pero eh, me he ido. Eso mantuve Que mi tiempo, ¿no? bajaste O sea, eso, mantuve mi peso. lo pudiste mantener, exacto. Que eso Pero, también es otra, claro, otro mm, reto. otro reto. Pero durante mucho tiempo también me ocurría que haciendo lo mismo, comiendo lo mismo y haciendo el mismo deporte, de repente subía 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos y no entendía, ¿no? Era una frustración continua y total que al final te llevaba a la obsesión en lo que comes, a no disfrutar en la comida, a no disfrutar nunca, a ir a comprarte ropa y que sea un suplicio. Y cuando entiendes que no es lo que comes, que no es el deporte que haces, sino el cómo te sientes y qué estás viviendo en todo ese proceso, pues evidentemente es como que relajas un poco, ¿no? Y empiezas pues a ver al cuerpo como, o a ese sobrepeso, como a un amigo, como una alarma, ¿no? Es como cuando se enciende en el coche una lucecita y tú dices, uy, el aceite, o uy, los frenos. Sí. Pues es igual, ¿no? Si tenemos Mm. sobrepeso o estamos engordando, el cuerpo nos está diciendo algo y nos está Eso es. hablando de algún conflicto
que no somos capaces de ver desde nuestro consciente, Eso es. pero que cuando aprendes a leerlo, pues bueno, es una maravilla. Aquí nos dice María, Ana, que ¿Mm? qué pasa cuando lo tienes desde pequeña, el sobrepeso. Bueno, probablemente, eh, a lo mejor, lo lanzo así como una posibilidad. Habría que revisar el embarazo de mamá, cómo fue el embarazo de mamá, y que allí dentro no hayan unas memorias uterinas que tú de alguna forma, eh, bueno, se podría mirar por ahí, se podría mirar por el transgeneracional, ¿no? ¿Y por qué necesito yo este sobrepeso? O simplemente, que ya era, se nos adelanta un poco la Sí, pregunta, pero vamos a dar una pincelada porque luego se va a ver contestada la pregunta, pero es si estoy necesitando esto desde pequeña, a lo mejor estoy necesitando que me vean, por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí y luego ya vamos paso a paso para que tú y yo no nos liemos, ¿te parece? totalmente. Pero por Sigamos ahí, nuestra ¿no? estructura. Sí, Sí, eso es. sí, podría ir por ahí. Sí, por ahí. Perfecto. Bueno, hablábamos antes, Ana, de que había dos tipos de sobrepeso. Ujú. El que corresponde a la grasa y el que corresponde a la agüita, ¿no? El sobrepeso hídrico. ¿Nos cuentas tú un poquito sobre el sobrepeso hídrico? Sí. Empezamos por ahí, si te parece. Sí, 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 podemos arrancar por lo que es la retención de líquidos, que es lo que todo el Eso. mundo conoce, ¿no? Entonces, a nivel de descodificación biológica, entendemos que el cuerpo almacena una serie de líquidos, una cantidad de líquidos, porque nos sentimos abandonados, porque hay un conflicto de abandono, hay un conflicto de soledad, hay un conflicto de vacío, de no tengo referentes o los he perdido o se me han caído. Y entonces el cuerpo lo que hace es, justamente hablábamos antes del útero, ¿no? Nosotros como estamos en el útero de mamá, estamos en líquido, estamos a gusto, estamos recogidos, estamos a salvo. De alguna manera el cuerpo imita eso. Por eso decía antes que cuando es sobrepeso de retención de líquidos y tú solucionas este conflicto, porque de repente te trabajas en sesión el abandono, el haberte sentido sola, el no haber tenido tus referentes o tenerlos y perderlos. Em, este sí que es un conflicto que se puede desactivar fácil. La persona puede empezar a ir al baño y realmente puede bajar tantos kilos como cogió porque son líquidos simplemente, ¿no? La dificultad viene un poquito más con la grasa, pero aún así que nadie se desanime porque todo esto tiene solución. Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Es tomar conciencia, qué me dice el cuerpo, por qué hoy estoy reteniendo líquidos, en qué zona, de qué me habla la zona y todo esto, ¿no? Pero en principio para mí sería eso. Y una manera fácil de comprobar, ahora aquí a lo mejor no se me ve, ¿no? Pero cuando tú te tocas la piel y te queda la huella, probablemente ahí está habiendo una retención de líquidos, ¿no? Para la gente que a lo mejor no la ha sufrido nunca y diga, ¿y cómo sé que tengo retención de líquidos? Pues bueno, la pulsera se me ha quedado clavada, ¿no? Me aprieta la cintura del pantalón, entonces ahí está habiendo un conflicto Los de, calcetines. eso es, ¿no? Cuando te queda marca, entonces, bueno, pues el conflicto a revisar sería un poquito ese, ¿no? Es lo que invitaríamos a ver a la persona, a llevarla ahí, a ver qué pasó. Esto sería un ejemplo de, por ejemplo, esto de que te pesas un viernes y te pesas el lunes y en 2 o 3 días hay un cambio de 3 o 4 kilos. Sí, Esto no es grasa, lo que ha bajado o se ha quedado con nosotros es el agüita, ¿vale? eso El es. sobrepeso hídrico, pues eso, no es como que hay variaciones grandes en Mm, periodos cortos de tiempo. eso es. Sí, sí. Genial. Y es más fácil de eliminar, por así decirlo, ¿no? Porque tú tendrás que revisar en ese fin de semana qué pasó. He conectado con la soledad, he conectado con sentirme abandonada, he conectado con ese vacío. Claro que a veces el solucionar este conflicto no requiere ni ir a terapia, requiere de sentirte perdida en algún momento Eso y que es. venga mamá, papá, un referente y simplemente te diga, oye, estoy aquí. Y es como Eso que, es. uff, Ya está. y se Estoy a solucionó el salvo. conflicto. Sí, exacto. Qué Mm, bueno. sí. Es tan fácil cuando lo, Hombre, cuando lo ubicas la teoría sí, sí, la teoría entra bien. o como cuando nos vamos de viaje, ¿no?
Mm, que te vas de viaje y se te hinchan los pies, no a todo el mundo, pero al que tiene el conflicto, claro. exacto, El irte de sí, viaje, aunque sea un viaje que a ti te apetezca y que sea un viaje programado y totalmente, pero cuando salimos de nuestro referente, que es nuestra casa, nuestra ciudad, es sí, como que, señora. uff, y el cuerpo se manifiesta, pues eso, como que realmente, aunque tú te vas de viaje porque quieres, pero hay un miedo inconsciente, ¿no? De estoy sola ante el peligro, a Claro. ver qué tal, A a ver ver qué qué tal me tal, va fuera de mi, ¿no? De lo que es lo que yo registro como seguro o estable, seguro. ¿no? Sí, sí, buen ejemplo. Total. Bueno, y luego tenemos el otro tipo de sobrepeso que sería el relacionado con la grasita. Ujú, sí. Vale. Aquí la grasita, bueno, la grasa realmente como tal sirve, pues bueno, para como aislante térmico, como protector, para amortiguar, ¿vale? Ujú. El tocinito de los chicharrones sirve pues para eso, ¿no? Para ayudarle al cerdito Mm, a que esté calentito, a que mantenga su temperatura, a protegerse de los golpes, eso pues en es. el cuerpo humano es exactamente para lo mismo, ¿vale? Mm, Entonces, como ha dicho antes Ana, realmente el conflicto del sobrepeso, pues eso es multifactorial. Tú no tienes sobrepeso por un solo conflicto normalmente, sino es una mezcla de muchos conflictos y que normalmente, en relación a la pregunta que hizo antes María, que viene desde la infancia o desde mucho tiempo atrás. El sobrepeso no es un conflicto de un día ni de dos, es no, algo que en descodificación lo llamamos estructurante, ¿no? Porque es algo con lo que vas creciendo y te vas creando tu estructura para moldarte a esa situación o a ese conflicto, ¿no? Al final, el cerebro humano siempre, bueno, humano no, animal, lo que pretende es mantenernos a salvo. Ante todo, mantenernos a salvo. Entonces, siempre ante un conflicto va a tratar de usar su programa biológico, su herramienta para mantenerte con vida y que estés a salvo. Y en este eso caso, es. pues bueno, la grasita nos sirve para eso. Aunque como hemos comentado antes Ana y yo, durante mucho tiempo la hemos visto como la gran enemiga, que no nos gusta, pero cuando consigues entenderla y verla desde el otro lado, pues bueno, entiendes que viene a protegerte y que si sigue estando ahí es porque siguen habiendo conflictos. Cuando son Eso es. conflictos de mucho tiempo, pues como decíamos, ¿no? Es difícil hacer así y ya. Mm, Entonces, bueno, es cuestión de seguir trabajándolo, de ser conscientes y de tener la paciencia. eso es. Uno de los conflictos de los que podemos hablar aquí en relación a la grasa es el que se llama conflicto de proximidad, Ujú, ¿vale? Esto es cuando alguien muy cercano eh, nos ha podido agredir o nos ha podido hacer daño de alguna manera, no significa que te pegue o que te dé una paliza, no tiene que ser un contacto físico, pero sí a nivel emocional. mm, Entonces, no soy capaz de alejarme de esa persona porque es un ser querido, pero necesito protegerme de alguna manera. ¿Cómo puedo poner distancia? Biológicamente, pues nuestro cuerpo empieza a crear esa barrera de protección ujú, entre el agresor y yo, y el cuerpo empieza pues a crear grasita, lo que se llama el flotador, ¿no? Viene a precisamente a eso, a protegernos de esa agresión que podemos estar recibiendo de forma continua, me repito, no suele ser por un día, suele ser un conflicto que la persona siente de forma repetida, ¿vale? También podemos tener este otro tipo de conflicto que sería el conflicto de carencia. Esto se ve muy a menudo cuando nuestros abuelos quizás vivieron en épocas de guerra, en épocas de mm, hambre. mm, ¿Qué mamá nos ha dicho de pequeña? Cómete toda la comida que hay muchos negritos muriéndose de hambre. pasando. Mm, ¿Cuántos niños hay que no tienen comida? Rebaña el plato. Es inconsciente, mamá lo dice porque no quiere que tiremos la comida. mm, Pero ahí, en nuestra epigenética, hay pues ese conflicto de carencia de cómetelo todo, tu cuerpo ¿qué hace? Lo absorbe claro. todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento falta. Mm, Y si en algún momento falta, yo me voy a crear mi reserva
para que si en algún momento falta, pues bueno, yo tengo aquí, ¿no? Esto es como los osos cuando hibernan, Ujú, pues sí, exactamente igual, sí, 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 es eso, es eso. exactamente igual. Sí, y con respecto a lo que dices del conflicto de proximidad, que hablamos de ese tiempo, ¿no? Que no es de ayer a hoy, es decir, tú probablemente esa grasa está haciendo esa protección, te está separando de ese agresor, de esa agresión, que puede ser una mirada, puede ser una palabra, puede ser un gesto, puede ser algo que tú lo vivas como un agresor, una agresión hacia tu persona, hacia tu sensibilidad, y entonces automáticamente se genera esa barrera de protección, como tú bien decías, ¿no? Que normalmente suele estar cerca, ¿no? Sí, La persona que lo hace. Y después yo también he observado el conflicto de no me ven, pues me voy a hacer grande. Y cuanto más grande, más me van a ver. O sea, necesito de hacerme grande para que alguien o quien yo necesite pueda verme. Este es uno de los conflictos también, de necesito agrandar mi tamaño para poder ser vista dentro de mi núcleo familiar o de mis amistades o de lo que sea, ¿no? Y al final es total, biología. Y la biología total. está ahí escuchándote y te ayuda, ¿no? En eso. Total, esto se relaciona también un poco con el conflicto de cuando las personas se sienten frágiles, vulnerables, se sienten pequeñitas. Un ejemplo claro puede Mm, ser cuando llega un hermanito nuevo a casa. Llega un sí, hermanito nuevo y a mí ya no ya me está. ven. No me ven. Todo Exacto. es para mi Sí. hermanito y de Mm, forma inconsciente, porque la familia evidentemente lo hace lo mejor que sabe, pero todas las miradas van para el nuevo bebé, ¿no? El nuevo integrante de la familia. Y el hermano o la hermana mayor, pues deja de ser visto por un tiempo. ¿Qué hace el cuerpo? Pues venga, voy a crear grasita para hacerme lo suficientemente grande y que me puedan ver. eso ¿Vale? es. Sí. Aquí, bueno, hablamos de eso, de lo que puede llegar a ser la fragilidad de la persona, donde te sientes tan pequeñito, tan poquita cosa, tan vulnerable, Mm, que cualquier cosa tan natural como puede ser, pues eso, la llegada de un hermanito a casa, por ejemplo, nos puede hacer sentir tan pequeñitos y tan no vistos que empezamos pues bueno, con las llamadas de atención y con todo ese tipo de cosas y sí. normalmente puede ir unido a un aumento de peso, ¿vale? Sí. Por eso Sí. también, pues bueno, entre otras cosas, muchos niños pequeños Mm, tienen sobrepeso desde tan pequeñitos. En sí. familias donde hay muchos hermanos o en familias donde los papás están ausentes porque trabajan, pues al Sí. final necesito que me vean, Y tu mmm, biología está ahí dice, a la acompañándote, orden, claro, y se pone a en la marcha. orden, Sí, 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 sí. a la Y orden. otra de las cosas que creo que es interesante que la gente conozca, Tere, es que además la grasa tiene como una, a ver cómo lo diré, bueno, una palabra que por encima de todo creo que la define, ¿no? Y es la desvalorización. Es en el momento en el que yo me siento incapaz de bajar de peso, ahora he vuelto a subir, en el momento en que la persona empieza a generar todo ese estrés, aparece la hormona del cortisol y ahí ya, haz lo que quieras, que ahí ya va a ser muy difícil que tú bajes peso, ¿no? Porque estás en contra natura, o sea, tu cuerpo te está sobreprotegiendo al máximo para que eh, no te sientas de esta forma, ¿no? O puedas solucionar este sentir que tú tienes dentro, ¿no? Pero ese resentir de me desvalorizo completamente, como ahora iremos con el tema del conflicto de la imagen, ¿no? Es que pasa cuando me estoy viendo. ¿Cómo crees que se activa tu hormona del estrés, el cortisol, a tope, a tope? A Esto tope. es importante, ¿no? Bajar el cortisol. Ahí en el herbolario puedes encontrar la shawanga, por ejemplo, que a mí me ha funcionado muy, muy bien. Vas bajando ese nivel de estrés, el cuerpo empieza a estar en un estado más natural, más normal, y ahí sí que un ejercicio, un poquito de cuidar lo que como, te puede ir ayudando. Pero si tienes el cortisol disparado, es una de las barreras, ¿no? A más el conflicto que te puede, pues bueno, fastidiar un poco, ¿no?
Era importante para mí decir esto de la desvalorización porque, lógicamente, estamos en una sociedad en que si tú no cumples estos cánones de belleza y te sales un poquito del mapa, bueno, podríamos hacer 1000 vídeos para decir la cantidad de cosas bueno, que yo en mi caso he llegado a sufrir, ¿eh? Yo he ido un día a una tienda, me estaba mirando ropa, te hablo ya de hace muchos, muchos años, y me ha venido la dependienta a decir bueno, que ahí no había talla para mí. Y era como, pero, y a lo mejor es para una amiga, pero ¿cómo osas venir, ¿no? Y decirme que no hay talla para mí? Pero te he preguntado yo si tenías talla para mí, ¿verdad que no? Entonces aquí esto daría para muchos directos, o sea, que se acabe ya el juicio de cómo es tu cuerpo. O sea, que se termine, porque eso genera mucha desvalorización y no ayuda a la persona que pueda estar atravesando este conflicto. Y aquí se une también pues, el conflicto de imagen o de Eso. silueta, que esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si tú ya de por sí no te sientes a gusto contigo misma, porque no tienes el peso que te gustaría o no te sientes bien, al mismo tiempo, desde fuera sentimos esa agresión con comentarios, por ejemplo, como no Eso. tenemos talla para ti, o una amiga con su buena intención y te Mm, dice ese pantalón no te queda bien, o mm, tu madre te dice cada vez estás más gorda, mm. y vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo, y al final sumamos esa agresión que viene del exterior, a veces de forma totalmente amorosa, Sí, 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 sí. pero Pero tú no la por, vives así. claro. Y al mismo tiempo, tú te miras al espejo y dices, Qué no desastre. me gusta nada lo que veo. Y la Sí, sí, chicha cada vez más grande, y el pantalón cada vez más me aprieta, y no me sí. gusta cómo me queda la ropa. Y aquí metemos la celulitis, que también es un Mm, conflicto muy popular entre las mujeres, sobre todo, que precisamente la celulitis pues viene a ser esto, al final es grasita que se va acumulando y bueno, ya hemos visto, ¿no? De lo que habla la grasa, de necesidad de sí, protegernos, de no sentirme capaz, de protegerme por mí misma, de verme bien, eh, de darme yo esa protección que necesito y al mismo tiempo lo veo y digo, ¡buf! Qué horror de culo, qué horror de piernas, mm, se me nota con el pantalón, no me quiero poner en bikini. Y ahí entramos en una espiral de negatividad que el cortisol empieza de nuevo a subir, nos sentimos en estrés, nos desvalorizamos porque creemos que somos un cuerpo eso es. y no somos un cuerpo, nuestro cuerpo no nos define, el No, cuerpo simplemente es el envoltorio. El cuerpo es el eso, que nos ayuda a entender mm, qué está pasando por dentro. eso es. Entonces el conflicto de silueta es muy, muy, muy complicado porque es como, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, no? Pues esto sería un poco igual. ¿Qué es Mm, primero, la desvalorización de fuera o la que siento yo? exacto. Y entramos en esa espiral que la Mm, sociedad, como nos dice Ana antes, no nos lo pone fácil. no, El tema de las redes sociales, las tiendas, que vas a tiendas y hay tallas que son así. Y entonces, bueno, ese conflicto, a medida que yo me miro en el espejo o que me pruebo la ropa o que veo cómo es mi cuerpo, lo vuelvo a generar, ¿no? En el momento en el que yo me digo una palabra fea, mm, como que ya gorda está. estoy peor que nunca, que mal me queda, nada me queda bien, voy autoprogramando de nuevo el conflicto y sigue saliendo celulitis y sigo engordando y, y es un conflicto que la grasa existente me provoca que yo al verla, al tocarla o al probarme ropa, entre otras cosas, genere más porque me siento atacada por mi propio cuerpo, entre otras cosas. Es Claro, como esta grasa no se va nunca, cada vez no, hay más. Y claro, y dale, dale, sí, Ana. sí, no, 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 que digo, y que la persona lo que está haciendo es entrar constantemente en el mismo conflicto. O sea, estás reactivando este conflicto que, como tú bien dices, se va autoprogramando según te estás mirando tú, ¿no? Pues hay una cosa, el consejo es espejos fuera,
Y espejos peso. fuera, los justos, los justos. Y la báscula también. Tú ya sabes cuando has engordado, cuando te sientes más ligera, tú lo sabes, tu cuerpo lo sabe, tu ropa lo sabe. No es necesario, a veces se convierte en una adicción, ¿no? El a ver si he perdido, a ver si he adelgazado, uy, me he portado bien. No, hay como que cortar ahí esas conexiones, ¿no? Mm, La clave también, cosas que se hacen también en terapia, el vocabulario, ¿no? El me he portado bien. O cuando alguien hace claro, deporte dice me he cumplido. sí, sí. Es como obligaciones autoimpuestas Ujú, para tener un físico determinado. Y al final, pues bueno, estamos dejando muy atrás, muy de lado la emoción que me está generando el que eso. mi cuerpo esté descansado, relajado, tranquilo, en paz, o que siga en conflicto y esta grasa siga y siga generándose, ¿no? Mm, Y aquí, Ana, también podíamos meternos en por qué hay personas que tienen un tipo de sobrepeso, ¿no? ujú, O por qué hay personas que tienen otro tipo de sobrepeso, porque todos los cuerpos al final claro. eh, no son iguales. Claro, podrías decirles, por ejemplo, qué pasa cuando el sobrepeso está en mis brazos, se ha localizado puntualmente en mis brazos, ¿no? ¿Qué les dirías? Cuando son personas, ¿no? O somos personas de brazo gordito, Mm, el conflicto ahí reside en yo cargo con todo, ¿no? Es como todo para mí. Todo el peso lo llevo yo, todo lo hago yo, a todo el mundo lo acojo yo y lo salvo y es mm, como tengo que ser fuerte porque todo lo tengo que hacer yo sola. mm, Nadie viene a ayudarme. Todo el trabajo es para claro. mí, toda la carga es para mí y necesito pues unos brazos grandes y fuertes para poder cargar con todo lo que tengo que cargar. Ujú, ¿Vale? sí, sí. Eh, Seguimos. normalmente, pues eso, amas de casa, personas con muchas personas a su cargo, o Mm, aquellas personas que son las salvadoras del mundo y a todo el mundo vienen a salvar y ujú, al final te haces cargo de todos menos de ti, ¿no? Y ahí tienes tus brazos bien amplios claro. y bien fuertes para poder cargar con todo. Sí, 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 yo también. Yo sufro también he tenido mucho complejo de jovencita, en verano me achicharraba, porque ¿cómo te ibas a poner una camisetita de tirantes? ¿Dónde ¿No? vas? Loca, ¿no? Entonces, pues la rebequita encima, todo el mundo fresquito y tú achicharrándote de calor, porque tú tenías ese complejo especialmente con los brazos, ¿no? Y luego ya vienen más cosas, ¿no? Pero especialmente el de los brazos. Quería, aparte que vamos así como vamos a ir bajando por partes para que la gente lo pueda entender mejor, pero realmente hay mucha gente con el brazo grueso, ¿no? Entonces también que sepan que muchas veces también va en ese afán de yo puedo con todo, yo con todo, yo con todo. Bueno, pues también hay que dejarse ayudar de vez en cuando para que el conflicto afloje un poco. ¿Seguimos pecho, Tere? ¿Te Vale, parece? sí. Venga. Bueno, el pecho, las mamas, ¿vale? Sobre todo, lo que nos habla es de un conflicto de necesidad de alimentar. O sea, el pecho materno sirve para alimentar a la cría. Cuando el pecho es demasiado grande y hay pechos más excesivos, nos habla de un conflicto de necesito alimentar a todos. Necesito ser la madre del mundo. Eso es. No es que necesito serlo, es que creo que soy. Es como un rol que cumples y a veces viene, pues volvemos a lo de antes, porque has tenido que cuidar a muchos hermanos, porque has tenido o tienes muchos hijos, vienes de una familia con muchos miembros, ¿vale? Mm, O puede venir de algo, como decíamos antes, del transgeneracional, ¿vale? ujú, Donde pues igualmente o faltó el alimento o eran familias demasiado grandes donde todo el mundo tiene que arrimar el hombro y alimentar, ¿vale? mm, Entonces, sobre todo viene de ahí. Si tengo un pecho grande, me aseguro de que puedo alimentar a muchos. eso Y al es, puedo final cuidar. volvemos a lo mismo.
cargamos con el peso Mm, de alimentar a los demás. mm. Pero ¿y a mí? ¿Quién me alimenta? Bueno, Esa es la ah, clave. esa es la clave. Bueno, pues vamos a seguir bajando porque yo sé que esto es un tema que preocupa mucho, que es el tema del abdomen. El ¿Qué, abdomen. qué conflictos hay detrás del abdomen? ¿Cómo le llamaban aquí? La chichita esta de aquí detrás, ¿no? Que decían, ay, esas tapitas, esas cositas, ¿no? Toda esta zona flotador, ¿de qué nos está hablando? Flotador. Sí. Bueno, un flotador en general nos ayuda, pues bueno, a mantenernos a flote, ¿no? A no ahogarnos, Mm, a protegernos sí. del peligro que puede ser, pues bueno, o ahogarse Mm, o amortiguar, ¿no? Si yo me caigo y estoy en un flotador, pues como que amortiguo y no mm, me hago tanto daño. Pues sí. en el cuerpo prácticamente nos habla de lo mismo, ¿vale? Nos habla de esa necesidad de protección, pero sobre todo el abdomen, como algo característico, nos habla de duelos no resueltos, ¿vale? No quiere decir que todo el mundo que tenga tripita tenga un duelo pendiente, No. pero seguro, seguro que la mayoría sí, ¿vale? Aquí podemos hablar o bien de abortos, Ujú, eh, pérdidas de hijos, ¿vale? Durante el ujú, embarazo o ya nacidos, sobre todo, ¿vale? Pero también habla de cualquier otro tipo de duelo, de sentir, o sea, de no aceptar la ausencia de algo o de alguien, ¿vale? ujú. Sí. Sobre todo, no, yo me centraría más en una pérdida de algún hijo, ¿vale? Porque al final el cuerpo como que simula seguir embarazada Eso y es. es como que de alguna forma sigue en mí, Sí. ¿vale? ¿Entraría aquí, bajo tu criterio, alguien que no ha podido tener hijos? Ese También, deseo, ¿no? claro. De no haber podido ser mamá, pues igual me veo un poquito de tripita y me consuela, ¿no? Ese vacío que he tenido en la vida, ¿no? Es el Podría ser duelo también. de lo que no pudo ser, Exacto, exacto. ocupar ese espacio del Sí. vacío, o sea, siento un vacío por no poder maternar Ujú. y mi cuerpo me hace como una representación de, bueno, De algo que no pudo ser. claro, Mm, claro. ujú, Y el abdomen básicamente nos habla de pérdidas, sobre todo el abdomen bajo, ¿vale? ujú, No el estómago, el abdomen bajo. Y al mismo tiempo podríamos unirlo con las caderas, ¿vale? Que aquí personas con mucha cadera, cadera, culete, ¿vale? ujú, Glúteos, aquí nos habla de esa necesidad de maternar, es decir, personas que a lo mejor quizás durante toda su vida su primer deseo es quiero ser madre ante todo. mm, Quiero o necesito, me gustaría tener muchos hijos o ese deseo de maternar por encima de todo. O personas que lo están intentando ujú. y no pueden, ¿vale? El Sí. cuerpo genera o prepara como la camita, ¿no? Esa zona es la zona alrededor de la cual va a crecer ese Mm, bebé. Entonces, es una ujujú, forma de asegurar una protección para cuando se dé ese bebé, ¿no? Cuando se empieza a formar esa vida, es como que el cuerpo se asegura que la zona está protegida con esa grasita para que ese embarazo pueda llegar a término y pueda ser exitoso, ¿no? ujú. Entonces, esa zona de ahí, las cartucheras, ¿no? Como se dicen aquí, Sí, personas sí, sí, con las cartucheras, sí, nos habla sobre todo de eso, de un deseo a veces inconsciente, ojo, sí, sí. que no quiere decir que tú estés todos los días rezando por ser madre, pero No, puede ser no, un sí. deseo inconsciente eh, o ese miedo a que salga bien, Mm, ¿vale? Entonces el cuerpo se prepara para, para que esa zona esté protegida. sí, sí, sí. Después Aquí, continuaríamos. Sí, dime, perdona dime. Ana, es que Sí, aquí sí, Mercedes nos hace una pregunta y dice, cuando la sí. tripa aparece en menopausia,
puede ser porque los hijos vuelan, claro, aquí también puede ser un síndrome del nido vacío, ¿no? Claro, pero hablamos de lo mismo, una pérdida. Es un duelo Mucho. que tú estás viviendo en vida porque tus hijos se han hecho grandes y han abandonado el nido, claro, sí, sí, sí. Tendría su lógica. Totalmente. Sí, Es un duelo porque ya no tengo bebés que proteger. Ahora eso es, necesito protegerme yo de este vacío que me están dejando eso es. porque el nido queda vacío. Mm. Sí, 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 tiene todo su sentido. Después continuaríamos con el tema de las piernas, que es esa estructura que yo necesito porque soy un pilar. Y soy un pilar con mis brazos, con mi abdomen, con mis cartucheras y con mis piernas, ¿no? Sería un poco el conflicto de necesito esta estructura para tirar todo hacia adelante y poder, ¿no? Y que el cuerpo me aguante. Pero luego especialmente está el tema de los muslos, ¿no? Y en especial la cara interna de los muslos nos está protegiendo nuestra zona íntima. Y lo vamos a dejar ahí. Sí, Totalmente. lo vamos a dejar ahí. ¿Qué más les Ahí, ahí, podemos contar? ahí nos Que habla de que, bueno, que personas con ese tipo de conflictos pueden ser, pues bueno, que hayan necesitado en su vida protegerlos o que haya memorias también en el árbol. claro, sí, sí, ahí se puede revisar desde esos dos puntos, pero eh, especialmente esa la cara interna, ¿no? Es lógico, está tapando algo, ¿no? Mm, Totalmente. sí, Sí. Bueno, en general hemos hecho ahí un poco repasito de todo el cuerpo, que sí. yo aquí quería hacer un poquito de mención, aquí en la cuña publicitaria, Dale, dale, dale. de mi libro, ¿vale? Aquí tengo el libro que publiqué el año pasado, El ADN de la rubia peligrosa. Bueno, la rubia peligrosa es porque así me llamaban, bueno, y me llaman en mi familia, ¿vale? Y bueno, aquí en el ADN pues mezclo un poquito la A de árbol genealógico, porque al final nuestras raíces es de donde venimos, la D de descodificación biológica y la N de numerología. Y aquí en la página 197 al final, ¿no? Os hablo, para todo aquel que no lo haya leído y le interese el tema, aquí os hablo de esto que hemos hablado ahora mismo Ana y yo, un poquito más específico, con todas las palabras que se pueden decir, que aquí en un directo no Ujú, podemos decir, que podemos mencionar, y menciono, pues bueno, cuál es el conflicto de la grasa en función de en qué parte del cuerpo aparecen y todo mucho más específico, ¿vale? El primero del que hablo es en la parte interna de los muslos, las caderas, pero que tengas un abdomen plano, el ujú, abdomen bajo, junto con caderas y glúteos, que esto lo hemos hablado. ujú. Eh, Personas típicas así grandes, ¿no? Jaquetonas, que se les llama, en el pecho, en fin. Aquí hablo un poquito de lo que es la descodificación de la grasa en todas las partes del cuerpo, de cómo la descodificación en mi vida me ayudó a pasar de ese lado víctima. Durante toda mi Sí, vida me he quejado de todo, he culpabilizado a todo el mundo y pobrecita de mí, hasta el momento en el que la descodificación llega y entiendo que no, que el conflicto es mío y que la responsabilidad de sanarla es mía, ¿vale? Así que bueno, aquí os hablo un poquito de todo eso, de cómo podemos gestionarlo, de cómo yo lo hice, ¿vale? Y bueno, aquí mi queridísima Mercedes nos dice que es un libro muy recomendable para todo el mundo. Yo te lo agradezco en el alma, porque al final, sí. bueno, no es más que contar mi historia y explicaros cómo a mí me sirvió esta herramienta, entre otras de la descodificación, para lograr entender eso que me estaba pasando y de a poquito y de uno a uno ir sanando, al igual que mi compi, que mi colega Ana, bueno, y en este Mm, caso Mercedes, que también es colega, sí, también es eh, colega. que cuando te metes en este proceso, pues empiezas a ir quitando capitas de la cebolla, ¿verdad, Ana? Ujú, Y vas viendo como tú dices, y tú dices, normal que yo tuviera este sobrepeso y normal que yo tuviera claro, esto porque claro. las cosas no Haces, son de un día.
No, haces es que, fíjate, yo tu libro que lo tengo, que lo he tenido que parar a la mitad porque pega fuerte. Quiero decir, nunca sabes por dónde te va a venir esa ayuda y ese despertarte y ese decir, ostras, toda la vida quejándome y resulta que un día se te acabarán los culpables si sigues así, ¿no? Que eso es algo que también aprendes con el tiempo. Cuando tú ves ahora a alguien que va con el rol de víctima o se está quejando de todo y dices, ay, Dios mío, un día se te acabará el echarle la culpa a los demás, ¿no? Pero nunca sabes de dónde te puede llegar esa ayuda, esa reflexión, esa tal vez es una sesión de terapia que has cogido, tal vez, pero de repente es un libro, ¿no? Aparece una compañera en asistentes del diplomado nuevo, aparece ese feeling, resulta que has escrito un libro, caes con ese libro porque te apetece leer a ver qué cuenta esta mujer, ¿no? Y de repente te empiezas a encontrar ahí con un poco tu vida, ¿no? Un poco cosas en las que vas resonando y cuando tú ves que esa persona ha podido, tú también sientes que tú puedes, ¿no? Y entonces yo creo que al final todas nos vamos como dando la mano, ¿no? Entre todas, que las uniones y las conexiones no son casualidad, eso ya lo sabemos, pero yo te agradezco mucho ese libro porque algo que también he aprendido de unos meses para acá es eso que duele estaba dentro de mí. Ahora lo puedo sacar al exterior, me lo puedo poner enfrente, lo puedo enfrentar, lo voy a abrazar y voy a honrarlo porque esa es mi historia. Y a lo mejor al día siguiente has perdido 300 gramos y dices, ¡ay, va! Pues si me he cenado una pizza. ¿No? Claro, porque lo que Total. has hecho es sacar este dolor que tu cuerpo está albergando, que todavía no le has echado un vistazo a eso y, y bueno, pues poder compartir esto y poder hacer un directo para que, es igual, solo que llegues a una persona que te haya escuchado, en este caso somos más, unos poquitos más, dar las gracias también por eso, ¿no? Por tu llegada a mi vida, por tu libro, por Mercedes, que está ahí también, que es maravillosa. Y qué más, que tu cuerpo no te define, que tu cuerpo es perfecto así como es, que tienes que buscar el sentirte diosa dentro del cuerpo que tienes hoy y siempre. Y por favor a la sociedad pedirle que el cuerpo de nadie se juzga ni se pone en una balanza para ver lo que está bien y lo que está mal y lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Esto se lo pido a la sociedad. Pero a veces es que es en tu propia familia, ¿no? O son tus propias amistades. Entonces, primero hay que trabajar lo más cercano y según va cambiando esta mirada, también el mundo fuera va cambiando. Así que si esto ha Totalmente. servido, si ha servido para elevarle el ánimo a alguien que tenga un poquito de sobrepeso, pues labor cumplida. Totalmente. Antes de terminar, Ana, también algo que comentamos antes que me parece súper interesante, el cómo nos afecta comer en armonía o comer en un ambiente hostil, Mm, ¿no? Cómo, en cuanto a resultado en el peso, ¿no? Podemos mm, ver cuando estás comiendo y estás pasando una buena velada, en buena compañía, en un buen ambiente, buenas noticias, una charla productiva, a cuando la comida es en una discusión o con alguien que puede estar dándote mensajes negativos o con las noticias puestas o sí, sí. cómo se siente eso en el cuerpo. Pues mira, cuando tú estás cenando una pizza, una hamburguesa con amigos, estás bien, estás a gusto, estás tranquila, en lo último en lo que estás pensando en lo que te estás comiendo en el plato. Por lo tanto, eso, kilo que no veo, kilo que no me quedo. Vamos a decirlo así, ¿no? Pero, pero si tú ese día has decidido saltarte la ensalada porque vas a comer con la familia y te estás pidiendo algo que te apetece y alguien te mira, simplemente que te miren el plato con cara de, ¿todo eso te vas a comer? Ya está, ya está. Esos son 2 kilos más.
porque tú ya no estás a gusto, porque tú ya te sientes juzgada, empieza la desvalorización, te empiezas a retener líquidos porque no estás a salvo, no estás segura. Es eso. La comida Total, es energía, es nutrición. Si puedes elegir saludablemente porque tu cortisol está bajo, porque te apetece cuidarte, porque puedes con todo eso, maravilloso. Pero si un día te pegas un atracón, hay que ver qué hay detrás de ese atracón. ¿Qué viviste tú para hoy? Porque a veces los atracones también son autocastigo, ¿no? claro. Y no he podido. Yo el domingo cenando pizza digo, mañana dieta, mañana lunes a dieta. ¿Y qué pasa conmigo cuando amanezco el lunes? Porque estoy de mala leche, porque ya resulta que puedo comer lo que me da la gana. Entonces, no, la comida es alimento, es nutrición. Si tú estás regulada, vas a comer cuando tengas hambre, cuando te ruja la tripa. Si estás fuera de eso, hay que revisar esos conflictos y el cómo me como yo esa hamburguesa, esa pizza o ese plato extra, desde dónde me lo estoy comiendo. Total, totalmente. Podríamos como concluir, ¿no? Como Sí, que al final el peso tiene como esos tres pilares, ¿no? Esas tres patitas, como un trípode, que podrían ser la alimentación, evidentemente, sí, elegir desde el amor propio, elijo eso. cuidarme y elijo algo que me hace bien. El deporte, ¿no? El ejercicio, no hace falta hacer maratones, un No, poco de movimiento al día, porque es bueno para nuestra salud, porque nos ayuda a liberar todo lo que tenemos aquí en la cabecita, que estas cabecitas no paran de dar todo el tiempo, y nos sí, ayuda, pues bueno, a liberar endorfinas, a que nuestro corazón funcione mejor. Al final es salud, simplemente. eso. Sí, Y la última patita, y te diría que quizás la más importante, que sería la gestión de las emociones y los conflictos emocionales que nos llevan a que las otras dos las hagamos de una manera o de otra. No vamos a decir ni mejor ni peor, ¿no? Pero de una no, manera o de otra. Y que la elección en hacer deporte o no, o en comer esto o no, o en matarme haciendo deporte y no comer, o en comiendo lo que me da la gana y luego hago más. En fin, donde está el desequilibrio es sí, que es algo que tenemos que revisar y que bueno, que eso lo podemos hacer en consulta. ujú, Evidentemente nosotros trabajamos las consultas a través de la descodificación biológica, que bueno, que tiene una mirada muy, muy, muy amplia y podemos hacer maravillas en terapia cuando decidimos brindarnos esa oportunidad de abrirnos, de conocer una forma nueva de ver las cosas y de entender pues nuestro sobrepeso desde la paz, ¿no? Desde la aceptación de que el cuerpo que tenemos es el que necesitamos y que eso gracias es. a eso podemos llegar a esa heridita que hay ahí, que echar Ujú, agua oxigenada cuece, pero que es necesario para que pueda cicatrizar y mm. podamos verlo todo desde otra mirada. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Lo que decíamos, el cuerpo no nos define, tu cuerpo es tu amigo, siempre es lo que te está manteniendo viva. Y se me había quedado ahí como en el tintero algo que va muy unido al sobrepeso, que es la culpa, que es la culpa. Y es, por favor, no te sientas culpable, como decía, de ese atracón, ¿no? De ese hoy no he podido. No pasa nada, lo puedes intentar mañana. La cuestión es que empieces a verlo desde ese otro punto de vista, porque la culpa también engorda y mucho. Entonces, eso ya a lo mejor mm, da Para para otro, otro, para otro directo. para otro directo, La pero culpa bueno, da hoy para mucho. sí, da para mucho, además de verdad. Así que sí, lo podemos dejar aquí y bueno, ya saben cómo encontrarnos, ya saben si necesitan revisar todo esto, pues ahí estamos disponibles. Totalmente. Y nada, que ha sido un placer estar aquí Igualmente, contigo como siempre qué y bonito. nada, sí, sí, Bueno, sí, sí, la muchas verdad que gracias, sí. Ana. A ti, Muchas Tere. gracias por todo y a todos y a todas los que estáis ahí. Si tenéis alguna duda, ahora es el momento, un minutito. Y si no, Sí, pues eso, podéis contactar con nosotras a través de Instagram y os respondemos con todo el amor del mundo a lo que mm, necesitéis. Así sí, que nada, un besito muy grande y eso feliz es. lunes a A todos. cuidarse y a quererse mucho. Chao, chao. Chao. A ver, espera.